Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio. Ahí tenemos nuestras fórmulas que hemos visto hasta este momento del movimiento circular. Este es un resumen de las fórmulas, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para utilizar todas estas fórmulas, ¿verdad? Entonces dice el enunciado: determinar la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia de una pelota atada a un hilo si gira con un periodo de 0.9 segundos por ciclo. Bueno, la verdad es que muchos alumnos pues ya saben que a veces de lo que se trata es identificar de qué es el dato y ya nada más sustituirlos en las fórmulas, pero también es importante entender lo que representa cada uno de las cosas que vamos calculando. Porque sí, la verdad, una vez que uno identifica qué es esa cosa, qué letra le corresponde, el procedimiento ya es muy mecánico, seleccionar la fórmula correcta. ¿Sí? Eso, 0.9 segundos por ciclo, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Es el periodo. ¿Con qué letra se representa el periodo? Con la T. Y la verdad es que muchos alumnos, bueno, una vez que ya es, eso es T, ya, lo demás ya sé qué hacer. Escoger la fórmula correcta y nada más, pero hay que entender, ya nada más por las unidades. Lo que se mide en segundos por ciclo es el periodo, 0.9 segundos por ciclo. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. La velocidad angular, tengo dos fórmulas. ¿Cuál es la velocidad angular? La W, que no es W, es omega. ¿Verdad? Entonces esa es mi primera incógnita para el inciso A, pero tengo dos fórmulas. ¿Cuál voy a utilizar? La que utiliza el periodo. Entonces sería la primera de las dos fórmulas de la velocidad angular. Entonces la velocidad angular sería igual a 2pi sobre el periodo. O 6.28, que es 2pi, entre 0.9, y ya platicamos que aquí el resultado quedaría en radianes sobre segundo. 6.28 entre 0.9, bueno, pues entonces eso sería igual a 6.977. Con tres cifras significativas lo redondearíamos a 6.98, ya que después de un 7 sigue el otro 7, 6.98 radianes por segundo. ¿Sí? Vamos a marcar el resultado. ¿Por qué me dio más de 6.28 radianes? Tomen en cuenta que pues, una revolución la completa en 0.9 segundos, menos de un segundo. Entonces al segundo ya completó una revolución y un poquito más. Sí, por esa décima de segundo. Entonces, por eso la velocidad angular serían 6.98 radianes por segundo, ¿verdad? Ahora, ¿y cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la fórmula de frecuencia? Solo tengo una fórmula para calcular la frecuencia, pues debe ser esa. En el inciso dice, determinar la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia. Entonces esa es más fácil de recordarla porque la representamos con la letra F, F minúscula. Entonces la frecuencia es simple y sencillamente el inverso del periodo. Entonces esto sería igual a 1 entre 0.9. Y las unidades también se invierten. Si las unidades del periodo son segundos por ciclo, entonces aquí serían ciclos por segundo, ¿verdad? Y entonces esto sería igual a ¿cuánto? ¿1 punto qué? 1.1111 periódico, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo con tres cifras, 1.11. 1.11 ciclos por segundo, pero en frecuencia, ¿cómo se deja el resultado? Hertz, muy bien, 1.11 Hertz. ¿Sí? Vamos a marcar el resultado, ¿sí? Entonces habíamos dicho, sí, debe ser un poquito más de un ciclo, porque el ciclo lo completa en 0.9 segundos, por eso nos queda 1.11. Ahora, ya terminamos el ejercicio, pero ese resultado también se podría tomar como velocidad angular. Sí, la velocidad angular también se podría considerar como 1.11, solo que ¿en qué unidades quedamos? En revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Porque un ciclo
es en desplazamiento angular, más bien se llama revolución, 1.11 revoluciones, y 1.11 revoluciones equivalen a 6.98 radianes, ¿sí? Es que son dos unidades diferentes de desplazamiento angular. Muy bien, este fue el primer ejercicio, ya utilizando las fórmulas que hemos visto hasta este momento. Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio, y es un ejercicio de un libro de física muy usado, bachillerato, bueno, entre muchos libros, muy recurrentes, por un detalle que voy a mencionar. Fíjense cómo dice el enunciado: encuentra la magnitud de la velocidad angular y el periodo de una llanta que gira con una frecuencia de 240 revoluciones por minuto. Fíjense, así lo copié tal cual de cierto libro, pero como que tiene un error ahí conceptual, ¿no? Porque ¿a qué le llamamos, qué es lo que se mide en revoluciones por minuto? Realmente revoluciones es desplazamiento angular, minuto tiempo, desplazamiento angular entre tiempo es la velocidad angular, y me están diciendo que es frecuencia. Es que la frecuencia prácticamente se puede tomar como velocidad angular y la velocidad angular como frecuencia. Sí, acuérdense de lo que habíamos dicho. Si esto no es parte del ejercicio, si un objeto tiene una frecuencia de 3 Hz, esto es lo mismo que 3 ciclos por segundo. ¿Qué significa? Que da 3 vueltas en un segundo. Entonces, pues esa ya es la velocidad angular. Nada más que hablando de velocidad angular, ¿cómo se le llaman? 3, ¿qué? Revoluciones por segundo. Entonces, prácticamente podemos ir de un lado al otro, ¿verdad? Nada más que además aquí me están indicando cuáles son el número de revoluciones por minuto, y generalmente se trabaja por segundo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcularlo con la fórmula, con la otra fórmula de velocidad angular. La velocidad angular sería eh, desplazamiento angular entre el tiempo. En este caso, el desplazamiento angular serían 240 revoluciones. Y para que el resultado me quede en segundos, entonces necesito el tiempo, pero en segundos. Entonces tenemos un minuto, entonces un minuto son 60 segundos. Entonces si da 240 vueltas en un minuto, en un segundo daría 4 vueltas, 4 revoluciones por segundo. Y así como puedo ir de la frecuencia a la velocidad angular, puedo ir de la velocidad angular a la frecuencia. Si le llamo frecuencia, entonces se le llamaría 4 Hz o 4 ciclos por segundo. ¿Verdad? Ese es mi dato del que voy a partir, 4 Hz. O sea, 240 revoluciones por minuto es lo mismo que 4 Hz. Entonces, ahora sí, continuamos. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad angular? Maestro, ya la habíamos calculado, sí. Generalmente, pero se espera generalmente que el resultado lo tengamos en radianes por segundo. Tengo dos opciones y prácticamente tendría que hacer lo mismo. Convertir las 4 revoluciones a radianes. Y recordando que una revolución es igual a 2pi. O bien utilizar la frecuencia y luego después para sustituir en esta fórmula. Es lo mismo, en ambos casos voy a multiplicar ese valor por 2pi, ¿sí? Se puede razonar de dos maneras diferentes. Transformar esta velocidad angular multiplicando por 2pi o sustituyendo en esta fórmula, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esta fórmula. Entonces la velocidad angular sería, inciso A, velocidad angular, 2pi por la frecuencia, 2pi por 4 Hz o 4 ciclos por segundo. Y esto es lo mismo que 6.28. Acuérdense que en estas dos fórmulas como que no le hacemos mucho caso a las unidades de frecuencia y de periodo. Solo multiplicamos por 4 y ya sabemos que el resultado estaría en radianes por segundo. Cada revolución tiene un poco más de 6 radianes, así que 4 revoluciones deben ser más de 24, 25 punto ¿qué? 25 puntos, vamos a dejarlo con 3 cifras significativas, 25.1 radianes por segundo. ¿Sí? Aunque no me lo indiquen generalmente ya que cuando me piden velocidad angular se espera que el resultado esté en radianes por segundo. Inciso B, más rápido y directo y sin tanta palabrería.
¿cuál sería el periodo? El periodo, la frecuencia es igual al inverso del periodo, el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Entonces sería 1 entre 4. 1 entre 4, y se invierten las unidades. La frecuencia son ciclos por segundo, entonces el periodo serían segundos por ciclo. Y eso sería igual a 0.25, ¿verdad? 0.25 segundos por ciclo. Sí, si da 4 vueltas en un segundo, entonces una sola vuelta la da en un cuarto de segundo. Ya todo eso es un concepto que habíamos visto previamente. Esos serían los resultados de este ejercicio.